Si la culpa te persigue, seguramente este es el error que estás cometiendo. Y es que quiero contarte que la culpa no es el enemigo, sino lo que hacemos con ella. Nadie habla de esto y yo te quiero hablar porque estos han sido procesos por los que yo he tenido que transitar en mi vida. Y no te lo digo como un tema de víctima, no te lo quiero contar porque es que yo también soy un ser humano. Pero la culpa es una de las emociones que más nos roba energía. Es de las creencias que más termina acabando con las personas. La culpa termina cansándonos. La culpa te paraliza, la culpa te hace sentir que siempre llegas tarde a tu propia vida. Hoy no vamos a hablar de perdonarte así nada más, que dicen, es que no te has perdonado. Hoy vamos a hablar de cómo atravesar la culpa para que deje de gobernar tus decisiones. Y esto es algo que para mí no ha sido fácil en algunos momentos de mi vida, pero ha sido un camino demasiado revelador, porque además la culpa puede aparecer así, en cualquier momento. El momento más inesperado, con una muerte de alguien a quien no llamaste, con el error que cometiste que no querías cometer de algo inesperado, como algo que te pueda ocurrir en un, no sé, manejando un carro, y inmediatamente se te prende la culpa para siempre. La culpa, quiero contarte que no es algo que aparezca porque seas una persona débil, aparece porque tu sistema moral está vivo. Simplemente porque estamos vivos, porque nadie nos ha enseñado a manejarla, porque nos han enseñado además que vivir la vida con el dedo es un poco más fácil. La culpa es una señal, la culpa no es un castigo que tenemos que tener encima. El problema no es sentir culpa, porque yo puedo sentir culpa en algún momento por algo. El problema es quedarme viviendo en ella. El problema es no asumir con responsabilidad y no vivir para mí y no recibir yo la responsabilidad de lo que estoy viviendo. Porque la culpa fácilmente se convierte en ansiedad. La culpa fácilmente se convierte en miedo. Cuando yo no enfrento la culpa, cuando yo no enfrento eso de lo que yo no quiero recibir, cuál es mi cuota de todo esto, se me convierte en un factor de rumiación, se me convierte en algo que yo quiero meter debajo del tapete, que quiero esconder, se me convierte en algo que quiero justificar, en algo que decir, no, es que yo la verdad es que no puedo con eso porque es que me genera mucha culpa. Y el cerebro, amigos, puede entrar en una trampa constante, y es que entra en un estado de alerta, y justamente eso es lo que me lleva a la ansiedad de no querer aceptar. Y la ansiedad muchas veces no es el miedo al futuro, es culpa no resuelta del pasado que no entiendo cómo voy a gestionar en el futuro. Entonces te quiero contar cosas que yo he aprendido con el tiempo en mi trabajo, en mi camino de mi proceso personal, que son pasos también con los que les he ayudado a mis pacientes, porque es que yo no me dedico únicamente a decirle, muéstrame a ver exámenes, yo no sé qué, listo, chao. No, a mí me gusta crear relaciones profundas, pero también te quiero contar de la relación profunda conmigo mismo, cómo las he trabajado yo. Entonces, para mí, si lo pudiéramos poner en pasos, el primer paso podría ser: deja de negociar con la realidad, y es asumir, aceptar, recibir. No es justificarte, no es explicarte, no es compararte. Es decir internamente, y esto a uno le puede saber a cacho, y es decir, sí, esto pasó y fue mi responsabilidad. La culpa se vuelve algo tóxico cuando yo peleo contra la realidad, cuando lo dejo de volver algo mío, cuando dejo de decir, es que esto fue mi responsabilidad, no mi culpa, fue mi responsabilidad, y asumo mis decisiones y asumo lo que estoy viviendo y asumo que fueron las decisiones que tomé con las herramientas que tenía. Paso número 2, y es diferenciar error de la identidad, de creer que es que eso es lo que soy yo. Y uno de los errores más destructivos que las personas podemos llegar a pasar en algún momento es decir, yo hice algo que no quería que el resultado fuera esto, hice algo mal, por ende yo soy malo. Y esto no hay caso tal. Hiciste algo que no fue el resultado de lo que querías, pero tú no eres eso. Confundir conducta con identidad convierte la culpa en vergüenza, y la vergüenza, eso sí, destruye. Pero además la vergüenza hace que yo no tenga la capacidad de poderme parar al espejo y mirarme a mí mismo con compasión, con amor, con entender que yo he resuelto mi vida con las herramientas que tenía y no con nada diferente. Paso número 3. Y es, repara lo que está en tus manos. Tú no puedes hacer nada con lo que no está en tus manos. La culpa lo que pide es acción, no castigo. Pregúntate, ¿hay algo que yo pueda reparar de todo esto? ¿Hay alguien a quien yo le pueda pedir perdón? ¿Hay un espacio que yo tenga que tener claro y que yo tenga que tener limpio? ¿Hay algún patrón que yo pueda corregir? Si tienes un montón de patrones, pues pega un montón de post-its en tu nevera, porque recuerda algo, y es que todos los seres humanos tenemos la capacidad y la posibilidad y el derecho de ser una persona completamente diferente a quien éramos hace 5 minutos. Y recuerda que más allá del perdón,
lo más importante es la reparación. Y te voy a poner un ejemplo. Yo te puedo gritar, yo te puedo faltar al respeto, yo puedo ser de pronto una persona no empática contigo, yo te puedo pedir perdón, pero si yo repito este patrón y siempre te pido perdón, yo lo que aprendí fue a pedir perdón, me aprendí fue una frase. El perdón es importante, pero más importante que el perdón es la reparación. Y la reparación en la mayoría de los casos es muy sencilla. Es no volverlo a hacer. Si hay reparación, si no la hay, aprende. Sí, hay cosas en las que no hay reparación. La culpa sin acción se convierte en ansiedad crónica porque te va a dejar dentro de ese loop todo el tiempo. Y yo tengo que dejar de usar la culpa como identidad, porque hay personas que se definen por su culpa. Y es lo que siempre falla, lo que siempre falta, ese factor que siempre arruina todo. Es que yo nunca estoy feliz porque es que esta culpa me tiene atrapado. Y esto, amigos, se los digo, yo no te estoy juzgando a ti, yo también he pasado por esto. Esto es una cárcel emocional. La culpa es un evento, no es un rasgo de tu personalidad, no es lo que tú eres, no es lo que te define. Por favor, cierra ese ciclo fisiológico. Y aquí es donde entra el cuerpo. Y es que la culpa sostenida, yo lo describo mucho en mi libro Antiestrés. La culpa sostenida eleva el cortisol, mantiene el sistema nervioso en estado de alerta, de huida, del miedo, de la ansiedad, del bloqueo de la claridad mental. Por eso, respira, para, obsérvate, ten compasión contigo, muévete, duerme. Eso no es huir, de verdad. Eso es permitir que el sistema nervioso cierre el ciclo. Eso convierte la culpa en un nuevo direccionamiento, en una nueva posibilidad. La culpa bien usada se convierte como en una brújula que simplemente te muestra cuál fue ese valor, no afuera, ese valor contigo que cruzaste, ese límite que cruzaste. ¿Qué versión tuya no quieres repetir? La culpa no te dice eres malo, te dice ajusta el rumbo. Y aquí nos abre la posibilidad de empezar a elegir con responsabilidad en vez del castigo. Castigarte no te hace mejor, responsabilizarte sí. Responsabilizarme es yo decir esto sencillamente no vuelve a pasar porque ahora sé quién quiero ser. Eso es simplemente madurez emocional. Entonces, amigos, la culpa no es algo que vino a destruirnos, sino es algo que viene a despertarnos. Pero si yo no la atravieso, se transforma en ansiedad, se transforma en cansancio y se transforma en ataque. Y mi sistema inmune oye, mis células oyen. Asumir no es ser duro contigo, es simplemente ser honesto. Y la honestidad al principio duele, pero amigos, eso es lo único que devuelve la paz. Entonces, si tú quieres ayudarle a otras personas que a veces se encierran en la culpa, tantas culpas que podemos vivir en la vida, por favor, compártele este video. Es parte de contenido que siempre me ha gustado tener la posibilidad de compartir. Es parte del contenido que me llevó a escribir mi libro Antiestrés. Son parte de los recorridos de las cosas que yo he querido alimentar mi vida, mi alma y mi conciencia, porque pues ante todo soy un ser humano como tú y como cualquier otro de los más de 8 billones humanos que habitamos en este planeta y que estamos simplemente en un recorrido de la conciencia para vivir esta hermosa conciencia a la que llamamos vida. ¿Vale? Queridos amigos, un abrazo grande donde sea que se encuentren. Gracias y hasta la próxima.